Bienvenidos una vez más a una sesión de esta materia Fundamentos de Investigación. En esta ocasión analizaremos el tema 2 de la materia denominado Herramientas de la comunicación oral y escrita en la investigación documental. En primer término analizaremos la comunicación oral. La comunicación oral tiene ciertos matices importantes para que sea efectiva. En ese tenor de ideas debemos señalar que la comunicación, tanto oral como escrita, pues son medios de transmisión de la información. Entonces, ahora puntualizaremos específicamente con la comunicación oral. Primera característica, lenguaje verbal. Segunda, comunicación no verbal. Escucha activa, contexto, claridad y concisión, adaptación al público y por último, la retroalimentación. Entonces, en ese orden de ideas, comenzamos. El lenguaje verbal. ¿En qué consiste? La transmisión de la información, la transmisión de la información implica, pues obviamente, un lenguaje. Para el caso de nosotros, pues es el español, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el lenguaje verbal articula palabras y sonidos, lo que determina nuestro lenguaje particular. Segundo, la comunicación no verbal. Aparte de hablar, el tono de la voz o los fonemas, existen otras maneras de poderse comunicar a través de gestos, de señas, de movimientos corporales y en su defecto también a través del tono de la voz. Luego tenemos la escucha activa. Para que el lenguaje o para que el mensaje transmitido a través del habla pueda llegar de manera precisa al oyente, es muy importante que este último, o sea el oyente, escuche atentamente el mensaje que se está transmitiendo, como ustedes lo están haciendo del otro lado de la cámara. Luego tenemos el contexto. Todo mensaje, tanto verbal como escrito, debe de tener un contexto, es decir, un lugar, un espacio determinado, incluso un tema, ¿sí? Entonces, nuestro mensaje debe de ser coherente y preciso. Tenemos una característica que es la que sigue, claridad y concisión. En ese sentido, el mensaje debe de ser claro y preciso en el sentido del contexto que se está viviendo. Si yo estoy en un partido de fútbol, lo más seguro es que yo hable del desarrollo del partido con las personas que están a mi cercanía, ¿sí? No voy a ir a un partido de fútbol a hablar de lo que yo estoy haciendo en mi trabajo, no tiene nada que ver, ¿sí? Aunque ustedes saben bien, si por ejemplo citamos una fiesta, normalmente en las fiestas nosotros hablamos del trabajo y en el trabajo hablamos de las fiestas. O sea, no hay contexto ahí. O sea, si usted va al trabajo, usted desarrolla actividades y se habla del trabajo. Y si va usted a una fiesta, pues se hablan de cosas que no tienen que ver con el trabajo, sino de la fiesta, del ambiente. Luego tenemos la adaptación al público. ¿A qué se refiere esta parte? Los oradores o las personas que se dedican a esta parte del discurso, pues tienen que diversificar el tipo de lenguaje o el grado de lenguaje con el que tienen que hablar respecto a su público. ¿Por qué? Porque ello deviene en que la audiencia pueda entender el mensaje que trata de transmitir el orador. Entonces, dependiendo del tipo de público con el que contemos, pues es el tipo de lenguaje sencillo o técnico, dependiendo del caso. En cuanto a la adaptación al público,
¿sí? El hablante o el transmisor tiene que poder transmitir el mensaje de acuerdo al público que lo escucha. Entonces, es una tarea importante para el orador poder adaptar su discurso de acuerdo a las personas que lo van a escuchar o que lo están escuchando. Si son niños, si son adolescentes, si son adultos, ahora si son profesionistas o si no son profesionistas, dependiendo cuál sea el caso, el orador o la persona que se encuentra emitiendo la información a través del habla, pues deberá adaptar de acuerdo a esas necesidades el tipo de lenguaje que debe de utilizar para que la audiencia lo entienda, ¿sí? No es lo mismo hablar con ustedes, técnicos superior en minería o ingeniero técnico minero, con un lenguaje más técnico de acuerdo al nivel de estudios que tienen ustedes, a platicar o dar una clase a un grupo de niños. El nivel de lenguaje va a ser diferente. ¿Por qué? Porque debemos de bajar nuestro nivel de articulación gramática para que ellos nos puedan entender. Entonces, dependiendo del contexto de la audiencia, va a ser el nivel de lenguaje que tenga que utilizar el orador. Y por último tenemos la retroalimentación, que es algo con lo que los docentes batallamos mucho. Nosotros nos paramos enfrente del pizarrón o frente a la cámara, en este caso, a dar una clase, explicar un tema, pero la audiencia está atenta o algunos están distraídos. Nosotros observamos el entorno de nuestro público que nos escucha. Entonces llega un punto en que se acaba de explicar un tema y el docente dice, ¿la audiencia o los presentes tienen alguna duda? Puede ser que alguna persona o varias personas levanten la mano y digan, yo tengo una duda. Entonces se le da el uso de la voz y hace su cuestionamiento en relación a los temas que se van desarrollando durante la clase. Pero el gran problema que se nos presenta es que los alumnos no preguntan. Decimos nosotros, los maestros, ¿tienen alguna duda? Y nadie dice nada, nada más escucha el grillito. Entonces, si nadie pregunta, el maestro da por hecho que entendieron, pero luego a la hora de evaluar, a la hora de medir el grado de atención en el mensaje que se está transmitiendo, resulta que no entendieron o no saben explicar lo que se les solicita a través de una evaluación. Entonces, la retroalimentación es un aspecto muy importante en la investigación porque ello nos permite exponer dudas en cuestionamientos o en situaciones que no nos quedan claras o que son de nuestro total desconocimiento. Entonces, la retroalimentación juega un papel importante porque ello nos permite corregir. Cuando nosotros hacemos una pregunta por ignorancia, la respuesta que se nos dé jamás se nos va a olvidar. ¿Por qué? Porque la retroalimentación implica interés y la audiencia debe de tener interés en relación a las dudas que tenga. ¿Para qué? Para que exista claridad y concisión en el mensaje y la transmisión del conocimiento sea efectiva a través de la comunicación oral. Muy bien, continuando con el tema 2.1, comunicación oral y escrita, pasamos a esta parte del segmento denominado comunicación escrita. La comunicación escrita también tiene una diversidad de matices importantes, pues obviamente para que el mensaje llegue claro a la audiencia. En el caso de la comunicación escrita, se dice que esta es una comunicación de tipo asincrónico. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que no se necesita la presencia simultánea tanto del emisor como del receptor, no importa que no estén presentes, como en el caso de la comunicación oral, que sí exige la presencia simultánea de las partes, es decir, que exista la persona que emite el mensaje y la persona que lo recibe. Ahora bien, entrando en materia, la comunicación escrita tiene diversas características y son las siguientes. 1, el
el texto escrito, que consiste, pues obviamente, en usar una serie de símbolos, de letras, de signos de puntuación, de acentuación, que nos permiten plasmar en un documento un mensaje a través de un idioma. Luego tenemos la permanencia. Los textos escritos, pues en cuanto a esta característica, pueden perdurar a lo largo de los años y ello facilita la referencia y la investigación. ¿Por qué? Porque pues son fuente de donde nosotros vamos a extraer información de nuestro interés, ¿sí? Y por lo tanto están ahí. Por citar un ejemplo, se me ocurre los jeroglíficos, las pinturas rupestres también en su momento, que son parte del antecedente de los mensajes escritos que dejaron las antiguas civilizaciones y que hoy nosotros, a través de una evolución, pues hemos visto el desarrollo de lo que nosotros conocemos como sociedad. Entonces, el lenguaje escrito ha estado presente desde hace muchísimos años en nuestra vida cotidiana y se sigue perfeccionando. ¿Por qué? Porque esas fuentes consultadas, esa información que ya está desde hace mucho tiempo, ha ido cambiando, se ha ido modificando, ¿sí? Se ha ido modificando de acuerdo a la necesidad, a las necesidades, pues en este caso de la sociedad, porque a final de cuentas, pues ellos son los que consumen la información que se investiga, las situaciones novedosas, nosotros consumimos todo eso. Entonces, ahí es donde radica la permanencia. Luego tenemos la claridad y la precisión. Al igual que la comunicación oral, es muy importante que el mensaje escrito sea claro y preciso. ¿En qué sentido? En que las palabras u oraciones estén bien articuladas. ¿Para qué? Pues para que el lector pueda comprender el mensaje que se está plasmando, y ello implica pues establecer reglas gramaticales, el uso adecuado de los fonemas, el uso adecuado de los signos de puntuación e incluso de la acentuación. ¿Por qué? Porque esas reglas nos permiten establecer un mensaje, como lo dice el esquema, claro y preciso. Luego tenemos la audiencia variada. Dentro de los escritos que consume la población, que hay de diversos tipos, pues obviamente tenemos una audiencia variada. ¿Qué quiere decir? Tenemos desde pequeñines hasta personas adultas, profesionistas y no profesionistas. Por ejemplo, se me ocurre a un niño, ¿qué escrito se le va a proporcionar o será de su interés? Se me ocurre un cuento. Para una persona, una señora, una ama de casa, pues a lo mejor una revista, no sé, a lo mejor TV y novelas, revistas de moda, no sé, de chismes de la farándula, etcétera. Es el contenido que van a consumir. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de ustedes, técnicos superiores en minería, ingeniero técnico minero, pues obviamente van a consumir ¿qué? Artículos científicos, ¿qué más? Libros que hablen específicamente de un tema de la minería, por ejemplo, explotación de minerales a cielo abierto, por citar un ejemplo. Entonces, el abuelo que va a consumir, pues el periódico, el diario, ¿sí?, donde vienen las noticias más importantes y relevantes a nivel local, a nivel estatal o a nivel nacional. O sea, la audiencia va a ser variada, pero el mensaje tiene que ser claro y preciso para que la audiencia lo pueda consumir, lo pueda digerir y pueda entender el mensaje que viene en él. Luego tenemos el formato y presentación. Ya les había mencionado yo algunos. Pueden ser libros, pueden ser artículos científicos, pueden ser revistas, el mismo periódico, ¿sí? Esos son algunos formatos de presentación. Para el caso que nos ocupa de estudio de nosotros, pues obviamente nosotros, al hacer una investigación de tipo documental, donde analicemos escritos, documentos
que tienen que ver con el tema de mi interés, que estoy investigando y con el cual me voy a titular, pues obviamente el informe de estancias profesionales, que es lo que les aplica a ustedes, bueno, al técnico superior en minería y al ingeniero técnico minero les aplica estancias profesionales, pero en el caso de las ingenierías la figura se llama proyecto de residencias profesionales. Entonces ustedes tienen que hacer un proyecto dentro de una organización de tipo minera para poderse titular. Ese documento tiene una serie de requisitos establecidos por el TECNM y que ustedes tienen que cubrir. Ese es el formato. O sea, hay una presentación, hay una introducción, hay un resumen, existe esta parte de el cronograma de actividades, el planteamiento del problema, la pregunta del problema, ¿qué más? El objetivo general, los específicos, el marco teórico, que es donde patinan todos, y pues obviamente el desarrollo de las metodologías que van a aplicar para hacer un cambio o hacer una innovación dentro de la organización para la cual ustedes van a desarrollar dicha actividad o dicho proyecto. Luego tenemos la efectividad persuasiva. Los textos escritos tienen por objeto persuadir a quienes los leen para que consuman el contenido. Hay que atrapar al lector con la estructura de nuestro documento, es decir, generar el interés por el consumo del contenido que tiene el documento que yo estoy haciendo, o simplemente del documento que yo consumo. O sea, si yo tengo una lectura determinada, cuando hablo de audiencia variada, pues obviamente voy a tener un sector de la población que va a consumir lo que yo escribo, ¿sí? A eso se refiere con esa parte de la efectividad persuasiva. Y luego tenemos la documentación y el registro, ¿sí? En la edición y en la revisión del documento, una vez que tenemos el documento terminado, antes, o más bien que el documento llega a nuestras manos, que lo podemos leer, que entendemos toda esa parte, pasó por un proceso de edición y revisión. ¿Qué quiere decir? Bueno, hubo personas en gramática y en contenido que revisaron la estructura del trabajo. ¿Para qué? Para que fuera claro y preciso. Y la audiencia a la que va dirigida, pues obviamente quede atrapada en el contenido de ese texto escrito. Entonces, cuando hablamos de documentación y registro, hablamos de que ese documento ya está listo para pasar a que el público lo consuma, pero hay que registrarlo. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que tiene un autor, una persona que lo hizo, y esa persona merece el crédito por haber creado dicho documento. Entonces, en nuestro país existen normas y leyes que regulan el registro de la propiedad intelectual, ¿sí? Así como también cuando nosotros hacemos un trabajo y utilizamos investigaciones ajenas, información ajena, que nosotros no creamos, dentro de las reglas de redacción existe una que se llama cita o referencia bibliográfica. Entonces, si nosotros utilizamos información ajena, debemos de darle el crédito a la persona que lo hizo. ¿Para qué? Pues para evitar problemas y temas con el delito del plagio y no tener ningún inconveniente con la autoridad y que nos puedan demandar o puedan tomar algunas providencias de tinte legal que tomen algunas providencias que tomen unas providencias de tipo legal que vaya en contra de nosotros por no haber acatado esa situación y no darle crédito a quien merece recibirlo por la información que nosotros utilizamos.